Cordial bienvenida. A continuación vamos a presentar las estrategias para desarrollar los retos de la semana número 1. Vamos a empezar con los retos privados. Tenemos dos. Ambos retos hacen referencia a la inferencia del significado, pero no es el significado libre de todo contexto, es el significado en un discurso específico, en un discurso que podemos rastrear y determinar los significados generales si es el caso. Vamos al reto privado número 1. Se titula Inferencia del significado. El reto consta de un enunciado, de unos ejemplos tomados de la literatura y las alternativas o las opciones que nos da el reto. Revisemos este reto. Primero, el verbo cuidar es hoy en día un sinónimo de guardar y conservar. Observe los siguientes ejemplos con ortografía modernizada. Uno cuida el bayo y otro el que lo ensilla. Aquí hacemos una aclaración de qué es bayo. Bayo es un caballo de color blanco amarillento. Segundo enunciado. En los días de mi vida u otro no cuido servir. Tercer enunciado. Porque no hablaba ninguno, cuidaron de que el novio estaba muerto o herido. Los tres enunciados son tomados de la literatura. Por eso vamos a encontrar un juego, digamos, un poco distinto, como puede ser esta parte de acá. Ninguno, cuidaron. Encontramos como cierta forma un poco arcaica porque son ejemplos tomados pues, de la literatura medieval. La pregunta que parte de los tres ejemplos medievales: ¿qué significado general tiene la palabra cuidar en los ejemplos anteriores? Es importante que ustedes, cuando se enfrenten al reto de la inferencia del significado, piensen en otros contextos, piensen en otras expresiones que nos puedan ayudar a entender este reto en su conjunto. Les recomiendo que piensen en la primera parte de las citas textuales que les estamos presentando. Uno cuida el bayo y otro el que lo ensilla. Hay un refrán popular que si ustedes hacen el proceso de consulta lo van a encontrar fácilmente y ese refrán les va a ayudar a resolver este primer reto. Muy bien, regresando a las alternativas o las opciones que nos plantea el reto, tenemos las siguientes. Recordemos, el verbo cuidar es sinónimo en esas citas medievales, es sinónimo de A, pensar, B, asistir, C, rogar o D, querer. Para que este reto tenga, digamos así, una metodología de trabajo, recomendamos estas dos pistas. Que estas alternativas, A, B, C y D, sean consultadas en el diccionario de la Real Academia. Hoy en día tenemos el acceso al diccionario electrónico y podemos buscar cada una de estas alternativas: pensar, asistir, rogar y querer, y ponerlas en el contexto de cada uno de los enunciados. Cuidar, ¿sí? Cuido, ¿sí? Y acá, cuidaron. A ver cuál de esos significados es el más adecuado al contexto de cada uno de los ejemplos medievales, ¿cierto? Podría ser una estrategia adecuada para el desarrollo. Y tenemos otra estrategia, otra pista para desarrollar el primer reto privado. Sustituir las palabras cuidar y sus conjugaciones en cada una de las expresiones y buscar, ¿cierto?, ejemplos. Ya les avanzaba o les adelantaba uno, buscar si de pronto en la lengua cotidiana hay expresiones que son similares. Y esa asociación nos va a permitir
desarrollar cada uno de estos retos o de estas premisas. Cuando hablo de premisas, estas posibilidades. Si es pensar, si es asistir, si es rogar, si es querer. Muy bien. Pasando al reto número 2, privado, tenemos un enunciado de riqueza léxica. Es decir, este reto nos va a preguntar por la competencia que ustedes tengan a la hora de establecer un significado en conjunto. Leamos el reto. Reto 2. Todas las palabras siguientes tienen en común la noción de, debajo de, escasez de, excepto, menos una. Tenemos las alternativas: A, hipotensión; B, hipogastrio; C, hipopótamo; y D, hipoteca. Como lo notan, todas tienen la raíz hipo. Hipo, hipo y hipo. Y el último hipo. Pero una de ellas no tiene la noción de debajo de. Tenemos acá resaltado. Las pistas para desarrollar el segundo reto privado es similar a las del primero, pero con una variación en la segunda estrategia. Como siempre, recomendamos la consulta de estas palabras en el diccionario de la Real Academia. Tomar nota, ¿sí? Sacar la hojita en blanco y empezar a establecer los contrastes. Es que hipogastrio, vamos a ver qué significa. Y contrastar esa significación con otra. Y luego hacer la inferencia del significado. Pero que busquemos una argumentación a la hora de determinar la respuesta. No, puede ser la D, pero que sepamos realmente por qué es la D. Porque miremos, todas tienen hipo, pero hay un hipo que no corresponde a esta noción o a esta otra. Es buscar la respuesta, pero que esta respuesta tenga una argumentación en el fondo. Luego, compare las definiciones halladas e intente derivar palabras similares. Esta es la variación que se da en relación con las dos estrategias del reto 1. Tomen cada una de las alternativas y empecemos a derivar qué palabras con esas raíces, con ese sentido, conocemos en el diario vivir. Y se van a sorprender. Solo una nos permite, claro, esa palabra yo ya la conozco, ¿sí? Claro, esa palabra me hace referencia a ese animal o a ese proceso orgánico específico. Pero hagamos el ejercicio previamente. Recordemos que son respuestas argumentadas. A pesar de que ustedes no van a decir es la A y van a plantear toda una argumentación, pero desde la ética, desde la consulta, ustedes deben saber muy bien cuál es la respuesta. Van a buscar esas derivaciones y después de que hagan ese ejercicio, enfrenten el reto. A ver cuál de estas palabras me dio más palabras similares y cotidianas en español. Muy bien. Ahora vamos a revisar el reto público. Pero vamos, antes de entrar a la metodología para resolver el reto, a observar el reto público en YouTube. Significado contextual. El rey Juan Carlos I, de 76 años, cuya imagen se vio últimamente empañada por los escándalos, decidió abdicar en su hijo. El príncipe Felipe, anunció este lunes el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, sorprendiendo a todo el país. El significado de la palabra abdicar, según el contexto, es: A. Renunciar provisionalmente al poder. B. Renunciar a una soberanía y ceder el poder a otro. C. Renunciar a las ventajas de ser rey. D.
tener 2 reyes con los mismos derechos y privilegios. Acaban de ver la publicación del reto público. Vamos a comentar un poco sobre la estrategia para resolver este reto. Se titula Significado contextual. Tomamos una cita, un fragmento de una noticia del diario Vivir. A partir de esa noticia trabajamos con las alternativas, con las opciones que nos da el reto. Tenemos acá el rey Juan Carlos I, de 76 años, cuya imagen se vio últimamente empañada por los escándalos, decidió abdicar en su hijo, el príncipe Felipe, anunció este lunes el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, sorprendiendo a todo el país. Sería interesante que ustedes, los que se van a enfrentar al reto público, ubiquen esta noticia en su contexto, consulten los periódicos, las noticias, y puedan establecer una distinción un poco más real del hecho, saber quién es Juan Carlos I. De pronto pensar, ¿sí?, qué es eso de monarquía, ¿cierto? ¿Qué es una monarquía constitucional? ¿Quién es el príncipe Felipe? ¿Con quién está casado? ¿Sí? ¿Quién es Mariano Rajoy? Llenar de significado la pequeña cita textual que nos da el reto. Ahora, el significado de la palabra abdicar, que la encontramos acá, en este contexto significa o tiene el significado de A, renunciar provisionalmente al poder, B, renunciar a una soberanía y ceder el poder a otro, C, renunciar a las ventajas de ser rey, D, tener 2 reyes con los mismos derechos y privilegios. Tenemos que buscar la palabra, ¿sí? A pesar de que vamos a inferir el significado, siempre es bueno consultarla previamente. Es importante que revisemos todas las acepciones. No solamente nos vamos a conformar con la primera, que nos pueda brindar el diccionario de la Real Academia, sino leer hasta el final del artículo lexicográfico, es decir, de la definición, a ver cuál de ellas se puede ajustar al significado que está tomando en el contexto de la noticia. Pensemos también que abdicar no lo podemos tomar siempre como sinónimo de renunciar. Revisen esas definiciones en la Real Academia y van a notar que hay una condición más, una condición extra para que el significado global de la palabra abdicar sea entendida en toda su dimensión. Es importante la revisión y analizar, ¿cierto?, el uso del término. Revisemos acá. Decidió abdicar en su hijo. Este fragmentico de la noticia es clave para entender el significado contextual de la palabra en cuestión. Importante revisarlo en su contexto, como lo dice claramente el reto en el título. Espero que los retos cumplan el propósito, que inviten al estudiante, al profesor, a la señora que está viendo el reto público desde su casa, a cualquiera, que la invitación sea tomada y que no solamente vean el reto como un enunciado plano, un enunciado que está descontextualizado. Veamos allí un proceso de inferencia, un proceso de lectura que nos puede favorecer en todo lo que tiene que ver con el análisis y la interpretación de cada uno de los enunciados y los de los discursos en general. Muchas gracias y hasta pronto.